Seguimos con más de Entre Noticias y están con nosotros Abel Saraiva, psicólogo, y Norma Barreno, psiquiatra. Y dejamos una pregunta al aire y es cómo solventar el tema de los atracones nocturnos principalmente, porque es a esas horas de la medianoche en las que las personas con obesidad sienten más ganas de comer desesperadamente. ¿Cómo atacar este problema? Porque quiero ahondar justamente en ese tema desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico. Sí, justamente en el caso del síndrome de comida copiosa nocturna, que es diferente al atracón. En el síndrome de comida nocturna copiosa la característica es justamente que el individuo amanece sin hambre, entonces son ese tipo de pacientes que pueden tener ayunos prolongados y en la tarde, justo en las horas de la tarde, inicia la ingesta hasta llegar a ese punto donde en la noche, por supuesto, se somete a comidas copiosas que pudieran llegar inclusive a ocupar las horas de la madrugada, comiendo justamente, particularmente, bocadillos tipo carbohidratos, que son los que logran como saciar el tema de la voracidad nocturna. Se llama así, síndrome de comida nocturna copiosa. Los españoles han desarrollado muchísimo sobre eso y nosotros tenemos en el caso de los pacientes obesos justamente diferentes formas de hiperfagia. Tenemos el que sufre de atracones y tenemos el que sufre de síndrome de comida nocturna copiosa y puede haber combinación de los dos, pero la característica del síndrome de comida nocturna copiosa es que el paciente amanece realmente sin hambre, comienza a comer en las horas de la tarde, llegada a la noche. El que sufre solamente de atracones puede comer muchísimo a cualquier hora del día, ¿no? ¿Cómo tratarlo? Y es una pregunta bien interesante porque antes contábamos con medicamentos, justamente se utilizaban fármacos inhibidores del apetito. Actualmente en los Estados Unidos se está utilizando una droga que es una combinación de un medicamento que es el topiramato, que es un antiepiléptico, pero que se utiliza también como inhibidor del impulso para comer, y se utiliza en combinación con otra molécula que es un derivado anfetamínico. La han utilizado con un discreto éxito. El problema, y creo que es el problema de todos, las otras cosas que se utilizan en el tratamiento del atracón y del síndrome de comida nocturna copiosa, es que una vez que suspendes el tratamiento, el paciente tiene un rebote y alcanza nuevamente el peso y a veces lo supera. Entonces, ahí donde la cirugía bariátrica pues hace su aparición como una solución tal vez un poco más definitiva, en la resolución del tema de la obesidad, ¿no?, del paciente. Yo creo que también es importantísimo allí tener presente que el paciente puede tener la fantasía de que está controlando lo que come dejando de comer. Entonces el paciente puede llegar a experimentar la sensación de que, bueno, dejando de comer en la mañana, dejando de comer al mediodía, va sintiendo justamente que está pudiendo hacer un esfuerzo, que está, inclusive hay pacientes que pueden tener un gran peso y pareciera que entonces, bueno, pero si nunca come, y posteriormente, pues tras todo este esfuerzo para controlar el tema del apetito a lo largo del día, pues en el momento que la necesidad biológica se impone, que el hambre aparece, pues emerge con una voracidad muchísimo mayor. Y creo que lo que se trata justamente es ayudar al paciente a poder tener unos patrones flexibles de funcionamiento, porque lo que nos apunta hacia los extremos generalmente se acerca más a la patología, es decir, si yo restringo por completo el alimento o si estoy comiendo constantemente hasta más allá de la saciedad, entonces, pues por supuesto, siempre eso nos acerca a lo que pueden ser los trastornos de salud mental vinculados a la obesidad. Y creo que es importante aclarar que el cómo vemos nuestro cuerpo tiene que ver con una imagen objetiva de nosotros o guarda relación con la subjetividad que tenemos cada uno. Mira, ahí hay algo muy importante en la medida en que lo que somos muchas veces lo empezamos a construir a partir del cuerpo. Esa idea de quién soy viene de la mano de cómo entiendo mi cuerpo desde muy temprano en la infancia. Entonces, el cuerpo es
subjetividad pura. No, no es solamente un pedazo de carne, el cuerpo está cargado de sentido. Desde que nos empiezan a hablar y somos bebés y vamos cargando justamente ese cuerpo de significado. Entonces lo que vemos frente al espejo no es una medida objetiva, puede ser objetiva para el otro, pero para nosotros pues tiene toda una carga de subjetividad, de historia, de cómo he sido visto, de cómo he sido valorado, de cómo he sido tratado para el otro, porque pareciera que el cuerpo es como nuestra moneda de intercambio con el otro, es decir, a través de lo cual me expreso y me puedo ver. Entonces, lo que veo en el espejo siempre me habla de lo que fui, de lo que he vivido, de cómo los otros se han relacionado conmigo. Por eso es que justamente el paciente muchas veces llega a la consulta porque hay algo en esa imagen del cuerpo que no cuadra, hay algo que genera malestar. Entonces, esa imagen, fíjate todo lo que puede causar a nivel emocional que lleva a que la persona busque una solución quirúrgica, una solución más definitiva a un problema cotidiano. Es un tema súper interesante porque nosotros cuando iniciamos la elección de los instrumentos diagnósticos para la evaluación preparatoria del paciente obeso, uno de los instrumentos que utilizamos es justamente el de la figura humana. Y descubrimos que es una cosa bien interesante y después nos preguntamos, ¿pero para qué lo hicimos? Si siempre sale alterado, siempre la percepción de la figura humana está alterada. Es un dato que además se repite y se repite en casi todos los pacientes obesos. Tan alterados que puedes llegar a pensar que el paciente está psicótico, pero tiene que ver justamente con esa construcción o con esa deformación a través de los años de tu encuentro con el cuerpo y del encuentro justamente de cómo te ven los otros y qué es lo que ven en ti. Otro de los elementos súper interesantes del tema de la evaluación de la imagen corporal es que muchísimos de los pacientes dejan de verse en el espejo. Para nosotros eso se constituyó en una pregunta. ¿Usted se mira en el espejo o ya dejó de verse? Y más del 50% ha dejado de verse en el espejo. Y la otra es, que es súper interesante también, es que más del 60% de los pacientes no sabe realmente cuánto pesa cuando llega a la consulta. Y cuando lo vas a pesar, la diferencia entre el peso que ellos piensan y el peso que la nutricionista o el cirujano les da es de más o menos más de 10 kilos. Imagínate tú cuánto te has dejado de ver en el espejo, cuánto has dejado de encontrarte contigo mismo, cuánto has dejado de percibir de ti mismo para que llegues a ese punto de falta de coherencia y coordinación entre lo que tú de verdad eres y lo que realmente o lo que piensas que eres, cómo te ves. Ahora bien, ¿cómo ayudar a estas personas que tienen obesidad y que ya asimilaron de que son obesas y ya no les importa lo que les diga la gente, de que están pasados de peso, de que es un problema de salud que les puede afectar de diferentes maneras? ¿Cómo hacerles entender de que deben pasar por esta etapa de mejorar y hacerlos entender que deben mejorar su salud porque es un peligro estar Pero eso es un mito. obesos? Eso es un mito. Nosotros Pues hemos hablado, simplemente una es capa un que se mito, coloca. nosotros hemos hablado muchísimo eso y también se lo interrogamos a los pacientes porque está la inquietud de investigar si realmente el obeso es feliz. ¿Hay obesos felices? Es solo un mito. Es el mito del gordito simpático, el gordito que baila, el gordito que echa el chiste. Creo que ha sido un poco cultural de esta sociedad el hecho de que el gordo sea el más simpático, pero realmente cuando entras un poquito más en profundidad te das cuenta que además el gordo es al que no lo invitan, es el gordo al que no hace pareja, es el gordo el que se queda en su casa comiendo cotufas, viendo películas y aumentando su índice de masa corporal, pero realmente se hace una cárcel, la obesidad se hace una cárcel. Aunque la defensa sea un poco maníaca, expansiva y de echar chistes, creo que realmente lo que se constituye es una defensa, no hay obesidad feliz, realmente. Porque detrás de eso, además de que hay una vida de aislamiento donde nadie quiere salir contigo y además te cuesta cada vez más encontrar cómo lograr hacer match con los otros, pues además de eso te llenas de enfermedades, las que están relacionadas con la obesidad, ¿no? Que después los otros especialistas hablarán de eso, pero adicional a eso, de que estás aislado, que cada vez logras hacer menos contacto con los otros, tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes apnea del sueño, tienes dolores en las articulaciones, o sea, tienes además una cantidad adicional de enfermedades que obviamente cada una más limitante que la otra. Sabes que hay un elemento, escuchando a Norma, que me parece importantísimo, y es que
el tema de ser el gordo o la gorda se vuelve un punto de referencia en la relación con los otros, ¿sí? Y de hecho eso es parte, puede inclusive suscitar un duelo en la persona cuando ya entra en el proceso postoperatorio porque ya no es el gordo, ya no es la gorda, y entonces empieza, tras esa barrera del cuerpo que comienza a cambiar, pueden entonces emerger justamente esas otras cosas que la persona no estaba viendo de sí misma y de su historia, porque ciertamente la obesidad trae un conjunto de implicaciones que la persona va llevando. Esto no implica que no existan personas con obesidad que puedan aceptar cómo se ven. De hecho, muchos pacientes no llega tanto por el tema de lo estético, sino que llega porque otro especialista le ha dicho, mira, con este peso vas a tener tales o cuales consecuencias, y empiezan a considerarlo. Ahora, me parece muy interesante lo que dice Norma. No podemos quedarnos con la fantasía de el gordito feliz, porque detrás de ese gordito feliz hay toda una historia que puede ser de sufrimiento, y sí es importantísimo entender qué significa para esta persona ocupar ese lugar. ¿Qué pasa con la persona cuando ya no se relaciona con los otros a través de la comida o de este tipo de comportamientos? Es decir, quién significa, quién es él para ese otro, ¿no? Entonces allí hay un punto muy importante que nosotros tenemos que, por lo menos desde el punto de vista de la salud mental, ayudar al paciente a encontrar qué es más allá de ese lugar de referencia al que se ha encontrado, al que se ha puesto. Bien, las redes sociales de ustedes. Ok, @Abel Saraiva en Instagram y en Twitter. El mío es Norma Barren, sin la O, en Twitter y en Instagram. Agradecemos a Abel Saraiva, psicólogo, y Norma Barreno, psiquiatra, por habernos acompañado en la mañana de hoy en Entre Noticias, a hablarnos sobre esta evaluación tan importante que es la evaluación psicológica y psiquiátrica preoperatoria de la cirugía bariátrica. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas a través de nuestra etiqueta EN Obesidad y síganos en Twitter e Instagram como @Entre Noticias de Ya venimos con más.